Vamos a empezar. Entonces, estaremos hasta las 9:15, ¿vale? Y bueno, ya depende cómo vayamos, pues vamos a hacer un descansillo entre medias, ¿vale? Mira, pues vamos a empezar haciendo este examen, que es el examen de noviembre, noviembre del 2019. Vale, vamos a intentar hacerlo entero, que a ver, esperemos que nos dé tiempo, y si no da tiempo, pues hasta donde nos dé tiempo. Y si sí, pues seguimos con otro. Mira, pues este es el primer ejercicio, que nos dice, dado el siguiente circuito, bueno, nos dan ahí nuestro circuito, tiene una fuente de tensión, una fuente de corriente independiente, las dos resistencias y los terminales A y B. Nos pide determinar el equivalente de Norton, ¿vale? De los terminales A y B, que van a ser nuestra salida, y luego calcular la potencia disipada en cada elemento en condiciones de circuito abierto entre A y B, ¿vale? Ya vamos a empezar con el apartado A. O sea, cuando quiera, me para y me interrumpe, ¿vale? Me pregunta lo que sea, ¿vale? Entonces, nos piden el equivalente de Norton, ¿no? Por eso nos acordamos que estaba el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Que todos los circuitos que estaban formados por, bueno, todos los circuitos en general, ¿vale? Que no tuviesen transistores, nada, todos los circuitos que vemos en AC, se pueden dejar como una fuente de tensión con una resistencia en serie, que ese sería el equivalente de Thevenin, fuente de corriente y resistencia en paralelo, o fuente de corriente y resistencia en paralelo, que será el equivalente de Norton, que es el que nos pide. Sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es dejar el circuito, simplificarlo hasta llegar a esto. Rn. Terminal A y terminal B. Vale, entonces, vamos a empezar poniendo aquí. Puntos clave. ¿Cuáles son los puntos clave que tenemos que saber siempre que nos piden el equivalente de Norton? Vale, esto es lo fundamental que tenemos que saber. ¿Qué van a ser? Vamos a tener dos cosas. Lo primero que tenemos que saber es que para calcular la corriente de Norton, es decir, la corriente que tiene esa fuente, tenemos que calcular la corriente que circularía entre los terminales de salida, ¿vale? Que en este caso sería A y B, y para ello tenemos que cortocircuitar los terminales de salida, ¿vale? ¿Te acuerdas que era cortocircuitar? Pues simplemente unirlos por un cable. Ahí vemos que no están unidos, ¿no? Pues entonces lo unimos por un cable y ya estarían cortocircuitados. Entonces, pues para calcular corriente y N, tenemos que cortocircuitar la salida. Por otro lado, tenemos que calcular la resistencia, ¿vale? Entonces, para calcular la resistencia equivalente, ¿vale? Tenemos que medir la resistencia que vemos desde los terminales de salida cuando hemos anulado todas las fuentes independientes que tengamos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Para calcular la resistencia de Norton, anulamos fuente independiente. Vale, esas dos cosas. Esto lo voy a poner aquí así porque esto es fundamental. Bien, entonces lo primero, nuestro circuito el que tenemos ahí. Vale, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Como nosotros nos piden una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una fuente de corriente, aquí tenemos fuente de tensión, y si te fijas, la fuente de tensión la tenemos en serie con una resistencia, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que recordar que había una cosa que era la equivalencia entre fuente de tensión y fuente de corriente, ¿vale? Que es un poco como, bueno, claro, que realmente es el equivalente entre Thevenin y Norton, ¿vale? Es decir, no sé si te acuerdas que de Thevenin y Norton realmente
eran un poco lo mismo, puesto de distinta manera. Es decir, tú podías hacer el equivalente de Thevenin, llegar a tu fuente de tensión y tu resistencia en serie, y una vez que sabes eso directamente aplicando al Ideon, lo conviertes directamente a un equivalente de Norton y viceversa. Es decir, puedes pasar de uno a otro, ¿no? Entonces, aquí si tenemos una fuente de tensión en paralelo, en serie por una resistencia, lo podemos convertir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que en este caso es lo que nos va a interesar, porque estamos buscando el equivalente de Norton, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esa equivalencia fuente de tensión a fuente de corriente y lo dejamos en paralelo, ¿vale? Que es como habría que hacerlo para Norton. Entonces, ¿cómo hacíamos esa equivalencia? Pues era simplemente aplicar la ley de Ohm, ¿vale? Nosotros queremos hacerlo a esto. Entonces, esto de aquí lo queremos dejar como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La resistencia en paralelo va a ser la misma que la resistencia en serie. Si antes era R1 y valía un kilo ohmio, pues esta va a ser R1 y va a valer un kilo ohmio. Va a ser lo mismo, ¿no? Luego, la fuente esta de corriente, que podemos llamar I sub 1, pues va a ser aplicar la ley de Ohm. Es decir, recordamos nuestro triángulo de la ley de Ohm: voltaje, resistencia, intensidad. Y la intensidad es tensión partido resistencia. Entonces, la tensión va a ser la de la fuente de tensión, 10 voltios, y la de la resistencia va a ser un kilo ohmio, que es la de R1. Y pues, esto vamos a poner la calculadora. Bueno, que esto va a ser 10 miliamperios. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra fuente de tensión en serie con la resistencia la podemos convertir en una fuente de corriente de 10 miliamperios en paralelo con una resistencia de un kilo ohmio. Entonces, vamos a reescribimos el circuito. Se nos va a quedar la fuente de corriente de 10 miliamperios. Vale, otra cosa importante es que la dirección o el sentido de esa fuente de corriente tiene que ser siempre de menos a más, viendo la fuente de tensión. ¿Vale? Si la fuente de tensión fuese así, pues yo la fuente de corriente la hubiese puesto así. ¿Vale? Así que cuidado con esas cosas. Entonces, ponemos nuestra resistencia en paralelo, que hemos dicho que va a ser R1, 1 kilo ohmio. Y aquí en paralelo tenemos también una fuente de corriente de 2 miliamperios que va en sentido contrario. Y va 2 miliamperios, como hemos dicho. Y tenemos la resistencia esta ahí en serie. Y nuestros terminales de salida. Ahí ve. Bien. Bien. Vale. Entonces, ¿podemos simplificar esto? ¿Tú qué crees de este circuito? ¿Tú crees que podemos simplificar algo? Mm, no. A ver, pues, hay algo que se puede simplificar. Y tenemos que tener en cuenta que todo esto, que no tiene nada, es un mismo punto, ¿vale? Todo esto es un mismo punto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí hay tres cosas en paralelo, ¿vale? Entonces, ¿yo puedo asociar una resistencia con una fuente de corriente en paralelo? Pues no, porque son cosas distintas, ¿no? Sin embargo, las fuentes de corriente sí se pueden asociar en paralelo, ¿vale? Para eso había también, creo que no sé si había incluso un vídeo de teoría del tema 1 que se decía cómo se asociaban fuentes de tensión y fuentes de corriente. Entonces, para recordar eso era las fuentes de tensión, ¿vale? Las fuentes de tensión tú las podías asociar cuando estaban en serie. ¿Por qué? Porque te dan la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Entonces, esta fuente de tensión VAB, donde esto es A y esto es B, si esto es 2 voltios, pues significa que aquí hay 0 voltios y aquí hay 2 voltios, por ejemplo. Luego, si VBC es 3 voltios, pues quiere decir que si aquí hay 2 voltios, aquí habrá 5 voltios.
Es decir, es posible, no estoy incumpliendo ninguna ley física ni nada. Es decir, es posible. Entonces, yo esto lo puedo sustituir sumando las fuentes de tensión VBC más VAB, si es 3 más 2 voltios, 5 voltios. Pues esta es una fuente de 5 voltios. Y lo simplifico así. Sin embargo, en paralelo no se podría. ¿Vale? Porque si yo hago esto en paralelo y tengo aquí 2 voltios y aquí 3 voltios, esto sí que es imposible. Te estoy diciendo que siendo esto lo mismo, aquí hay, bueno, siendo esto lo mismo y habiendo aquí 0 voltios, estoy diciendo que aquí hay 2 voltios y aquí hay 3 voltios. No puede ser porque son lo mismo. ¿Vale? Entonces, por eso, si aplicamos eso mismo para las corrientes, llegamos a la conclusión de que las fuentes de tensión se pueden asociar sumándose solo cuando están en serie. Si están en paralelo, es que no pueden hacer nada. Y las fuentes de corriente solo se pueden sumar cuando están en paralelo. Y cuando están en serie no puedo hacer nada con ellas. ¿Vale? Es que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos fuentes de tensión en paralelo, da igual que vayan en el mismo sentido o en distinto. Pues ¿qué pasa? Si aquí hay 2 miliamperios y aquí hay 10 miliamperios, cuando lleguen aquí, ¿qué va a pasar? Que se van a unir y por aquí va a haber 12 miliamperios. ¿Vale? Entonces es totalmente posible. Entonces, aquí tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. Por tanto, las sumamos. ¿Vale? Entonces, ya sabes, si algo no lo ves, me para. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos R2, que es 1 kilo ohmio. Entonces, aquí tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. Entonces, para asociarlas, tenemos que tener en este caso en cuenta el sentido. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a considerar que nuestra Tierra, nuestros 0 voltios, están ahí abajo. Entonces, digamos, nosotros vamos a considerar como positivo el giro este que toma la fuente de 10 miliamperios. Entonces, si yo esto considero positivo el signo para arriba, ¿qué va a ser? Pues va a ser 10 miliamperios y 2 miliamperios. Entonces, ¿esto qué será? Pues I equivalente, por ejemplo, será 10 miliamperios más, como el 2 miliamperios va en sentido contrario, sería menos 2 miliamperios. Y esto sería 8 miliamperios. ¿Vale? Es decir, yo esas dos fuentes de corriente las puedo sustituir por una solo que vaya hacia arriba y valga 8 miliamperios. Por tanto, se nos quedan ahí 8 miliamperios. Nuestra resistencia 1 que es 1 kilo ohmio. Nuestra resistencia 2 que es 1 kilo ohmio. ¿Vale? Y bueno, ya está, en nuestra Tierra. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Vale. Bien, pues seguimos. Entonces, mira, tenemos que calcular, todavía no hemos hecho nada. Es decir, nosotros nuestro objetivo, recordemos, es decir, siempre tenemos que tener en cuenta nuestro objetivo. Y si queremos calcular el equivalente de Norton, lo que nosotros al fin y al cabo estamos buscando es o bien el valor de la fuente de corriente de Norton o bien el valor de la resistencia de Norton. Hasta ahora no hemos hecho nada de eso. Hasta ahora lo único que estamos haciendo es un poco simplificar el circuito todo lo que podamos para que después sea más fácil calcular las cosas, ¿no? Entonces, vea, pues primero vamos a calcular, por ejemplo, la corriente. Vale, obtenemos la corriente esta de la fuente de corriente de Norton. ¿Qué hemos dicho antes? Recordemos. ¿Vale? Esto es muy importante que no sabemos de memoria. Para calcular I sub n tenemos que cortocircuitar la salida y calcular, y bueno, y calcular qué es la corriente que circula por ese cortocircuito. ¿Vale? Entonces, obtenemos IN. Pues venga, tenemos nuestro circuito que es justamente el que hemos sacado antes, ¿no? Que es simplificado. R1, 1 kilo ohmio. Y aquí tenemos R2. Aquí tenemos A y B. Vale, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, con lo que he dicho,
¿Qué harías tú ahora mismo? Mm, ahora lo que quiero calcular yo Norton, ¿no? Sí. Y yo quiero tenerlo con IN y RN. Vale, igual hemos dicho que sería nuestro... Sí, hemos dicho, teníamos nuestros dos puntos clave. Sí, ahí ve. Vale. No, no, A y B no. A y B son mis terminales. Mi terminal, me equivoco. Yo te digo como los puntos clave para calcular Norton. Los puntos clave para calcular Norton, es decir, lo que tenemos que saber sí o sí es estas dos reglas de aquí. Como tú has dicho, para calcular el equivalente de Norton necesitamos calcular la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Ahora, estas dos reglas, digamos, son las que nos dicen cómo calculo la corriente, cómo calculo la resistencia. ¿Vale? Sí, Entonces, nosotros ahora estamos calculando la corriente. ¿Cuál es la regla para calcular la corriente de Norton? cortocircuito a la salida. Cortocircuitamos la salida. Entonces, aquí, en este circuito, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo? Conectar un cable de AB, ¿no? Efectivamente, conectamos ahí un cable de A a B y aquí ya lo estamos cortocircuitando. Y ahora, ¿por qué queremos cortocircuitarlo? Porque nuestra corriente de Norton va a ser la corriente que circule por ese cortocircuito. Es decir, la corriente que baje por aquí va a ser I sub N. ¿Vale? ¿Viene ahí? Sí. Por tanto, ahí lo que tenemos es un circuito con dos mallas, ¿vale? En la cual, pues, por aquí va a circular una corriente I1 y por esta segunda, pues como, bueno, como hemos puesto aquí, va a circular una corriente I sub N, ¿vale? No. Entonces, I sub N, ¿qué será? Venga, ¿qué se te ocurre de ahí? ¿Cómo podríamos calcular I sub N? ¿Qué expresión nos va a dar I sub N? Y sube. Es una corriente. Es una corriente. ¿Cómo podemos calcular corriente? Podemos utilizar malla. Podemos usar malla. Pero aquí no lo vamos a usar, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Y es, hay dos posibilidades. Bueno, no dos posibilidades, es decir, hay dos cosas que conocemos, dos fórmulas o dos técnicas que conocemos para calcular voltaje, resistencia o corriente. Que son las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. En realidad son tres porque la ley de Kirchhoff son dos, ¿no? Pero bueno, ley de Kirchhoff o ley de Ohm. A nosotros nos piden una corriente, ¿vale? Entonces, como nos piden una corriente, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una ley de Ohm, es decir, de I sub n, es, pues, la ley de Ohm que te dice corriente igual a qué. Era la corriente igual a la diferencia potencial. Diferencia potencial y qué más. Si tú, Bueno, sí, que la que entraban era igual a la que salía. eso es ley de Kirchhoff. Lo de que entra igual a lo que sale, eso es ley de Kirchhoff de corriente o ley de Kirchhoff de nodo. Ahora, la ley de Ohm. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? Ah, la ley voltaje igual a la intensidad por resistencia. Nah. Acuérdate del triángulo. El triángulo es este. Que diga voltaje, intensidad por resistencia. Exacto. Entonces, si yo lo que quiero calcular es la corriente, ¿cuál será? Claro, si yo quiero calcular la corriente, tengo que poner el voltaje por la resistencia. Exacto. Y ese voltaje, concretamente, nosotros hemos dicho siempre que ese voltaje es lo que tú me decías antes, la diferencia potencial, Sí, ¿no? Es decir, no es que a nosotros que la tensión en un punto concreto sea la que sea, no me interesa. Me interesa la diferencia de potencial o la diferencia de tensión, ¿vale? Entonces tenemos eh, diferencia de potencial partido resistencia. Vale. Para calcular I sub n, ¿qué diferencia de potencial y qué resistencia será? diferencia potencial. Eh,
La que está entre R2, ¿no? Sería. La que está entre R2, es decir, bueno. Vale, es que, bueno, aquí lo he puesto un poquillo. Sí, vale, sí. La que está entre R2. ¿Por qué? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de tensión que hay entre R2? Entre R2 es lo, era la de I1, los 10 voltios que teníamos antes. Pero los 10 voltios ya no están. Tú céntrate en el circuito que tenemos ahora. Claro, sería como 0 menos VA. ¿Y por qué cero? Porque tú dices cero porque aquí no sabes qué tensión tenemos, ¿verdad? Claro, pero en verdad ahí tiene que tener la dimensión V1. Efectivamente, efectivamente. Entonces, aquí tiene que haber una tensión, no sabemos cuál, pues la llamamos, como tú ya has dicho, V1. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial aquí? En R2, entonces. V1 menos VA, partido de V1 menos VA partido R2. Efectivamente. ¿Y VA cuánto es? VA sería IN. No, VA sabemos directamente lo que es. VA. Mira, vamos a empezar por otra cosa. VB, ¿qué tensiones? Cero. ¿Y VA? Pues claro, VA va a ser VA de 0. Efectivamente. ¿Por qué? Porque está cortocircuitado. Exacto. Entonces, esto es cero y esto va a ser V1 partido R2. ¿Vale? ¿Sabemos lo que es V1? Lo que No, no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer V1? Pues aplicando la ley de Kirchhoff. Entonces, tú tienes que acordarte de que hay dos clases de leyes de Kirchhoff. Bueno, hay dos leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de corriente o nodo y la ley de Kirchhoff de voltaje o malla. Vale, entonces, tú acuérdate que si tú quieres conocer, para que te acuerdes, es lo contrario. Digamos, cuando tú quieres conocer voltaje, aplica la ley de Kirchhoff de corriente. Cuando quieres conocer corriente, aplica la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Vale? vale. Es lo contrario. ¿Por qué es lo contrario? Pues vamos a verlo ahora mismo. Es decir, tú quieres, mira, queremos calcular, bueno, por aquí. Queremos V1. Entonces, aplicamos ley de Kirchhoff de corriente o nodo en el nodo V1. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? Pues mira, aquí tenemos. ¿Qué entra al nodo I1? Al nodo I1, Sí, los 8 miliamperios. entran los 8 miliamperios, que es I1. Sí. ¿Entra algo más? No, ¿Y qué sale? sale IN. Sale IN. Entonces, no solo que decíamos la ley de Kirchhoff de corriente, lo que ha dicho. La corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale. Entonces, 8 miliamperios es igual a IN y algo más, Más V1 partido de 1. más V1 partido R1, que es esta corriente que baja por aquí. Sí. Efectivamente. Entonces, tú tienes aquí, nosotros lo que hemos hecho, aquí tenemos V1 y tú tienes como esto así, te entra 8 miliamperios por aquí te baja V1 partido R1, que aplica el ley de Ohm, y por aquí te va y sube. Sí. Entonces, bien. Si te fijas, es decir, ¿tú por qué has dicho aquí V1 partido R1? Porque si aquí lo normal es que tengamos I2 no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el ideón y se nos queda V1 partido R1, porque las resistencias normalmente sí las conocemos, ¿no? Entonces al hacer esa ideón, ¿qué hace? Convierte la ley de Kirchhoff de corriente en una fórmula que te depende de las tensiones, ¿vale? Por eso usa la ley de Kirchhoff de corrientes para calcular las tensiones, ¿vale? Entonces, para que tú te acuerdes, es
Siempre en lo contrario. Si tú quieres calcular una tensión, aplica ley de Kirchhoff de corriente. ¿Quieres calcular una corriente? Aplica ley de Kirchhoff de tensión, ¿vale? Sí, a modo general. En realidad puedo usar las dos, pero bueno, esta es como una regla más general. Vale, entonces, como decían, solo queremos calcular. ¿Qué queremos calcular nosotros? Y N. IN, vale. IN, vamos a aplicarle también la ley de Ohm, igual que hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces nos quedaría 8 miliamperios. IN, si aplicamos la ley de Ohm, ¿qué sería? Lo hemos hecho ya antes. Sí, de Newton. ¿Qué sería? V1 partido de 2. V1 partido R2. Y lo otro, pues como hemos dicho, es V1 partido R1. Entonces, esto ya se nos queda nada más que operar. Es decir, V1 lo sacamos aquí factor común. Se nos queda 1 partido R1 más 1 partido R2. Que esto va a ser 8 miliamperios igual a V1, que no conocemos lo que es la incógnita, digamos, que tenemos, por 1 partido R1, que R1, si nos vamos al enunciado, era 1 kilo ohmio y R2 también era 1 kilo ohmio. Entonces sería 1 partido 1 kilo ohmio más 1 partido 1 kilo ohmio. Vale, siempre tenemos que tener cuidado con la unidad. En este caso vemos que nosotros queremos calcular un voltaje que estará en voltios y en este caso tenemos miliamperios y kilo ohmio, ¿no? Entonces, si operamos miliamperios y kilo ohmio, como miliamperio es 10 elevado a menos 3, kilo ohmio es 10 elevado a 3, ¿no? Porque se contrarrestan y el resultado va a ser voltios, ¿vale? Bueno, sí. Pero con eso, en este caso, sabemos que va a salir voltios y podemos olvidarnos de un poco de las unidades, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si tuviésemos amperios y kilo ohmio, el resultado se nos estaría dando en kilovoltios, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Entonces, bueno, sabiendo que va a salir voltios, se nos queda 8 igual a 2 por V1, ¿vale? Por tanto, V1 pues va a ser 8 partido 2, 4 voltios. Bien, Bien. entonces, si volvemos a la ley de Ohm de antes, pues hemos dicho que I sub n es V1 partido R2. V1 lo acabamos de calcular, son 4 voltios. Y R2 nos lo da enunciado, hemos dicho que era 1 kilo ohmio. Entonces, volvemos al tema de las unidades. Voltio partido kilo ohmio, ¿qué va a ser? Miliamperio. Miliamperio. Entonces esto va a ser, vamos a verlo así. Esto será I sub n 4 miliamperios. Vale, y esa ya es la corriente de Norton. ¿Vale? Es decir, de nuestras dos incógnitas ya hemos calculado una. ¿Bien hasta aquí? Bien. Vale. Ahora pasamos a calcular la resistencia equivalente. Entonces, volvemos a lo nuevo. Volvemos a lo de antes. Y es, repito, muy importante las reglas estas que tenemos. Que sabes que son dos. Son una regla para resistencia y una regla para la corriente. Para el equivalente Thevenin también tenemos otras reglas, pero son parecidas, ¿vale? Entonces, si queremos calcular la resistencia equivalente, tenemos que pensar en la regla para calcular la resistencia equivalente. ¿Cuál es? Pues vamos a volver. Para calcular la resistencia equivalente tenemos que anular la fuente independiente, ¿vale? Y una vez que ha anulado la fuente independiente, pues ver la resistencia que se te queda entre esos dos terminales A y B, que son su salida, ¿vale? Bien. Bien. Entonces, vale, vamos a ver el circuito que teníamos, que es este de aquí, ¿vale? Tenemos, bueno, tenemos una fuente de 8 miliamperios, que esta es dependiente o independiente. 8 miliamperio es una fuente independiente. Independiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? La anulamos. La anulamos. Aquí entramos en otro tema que, bueno, espérate, calculamos resistencia equivalente de Norton. Aquí entramos en otro tema. Y es, ¿cómo se anula la fuente? Es decir, tú puedes tener una fuente de tensión o corriente. En este caso tenemos corriente, pero podría tener de tensión. Y yo no te he especificado que hagas nada con la fuente, solo te he dicho que la anules. Ahora, ¿qué significa anular la fuente?
Anular la fuente. Sí. Sería cambiarlo por un circuito abierto. Ahí está la cosa. Es decir, depende. Eso también hay algún vídeo, creo que el mismo vídeo de asociación de fuentes explica eso, el tema uno, ¿vale? Y es, si tú tienes una fuente de corriente, es decir, esto es fácil y es intuitivo. Si tú tienes una fuente de corriente y quieres anularla, ¿tú cómo anulas una corriente? Cortando el cable para que no pase la corriente. Claro. Es decir, ¿cómo anula una fuente de corriente? Con un circuito abierto. Sí. Ahora, una fuente de tensión, como decimos, digamos, lo que interesa de la tensión y de la fuente de tensión no es la tensión en sí, sino que es la diferencia. Sí. ¿Cómo haces tú para anular esa diferencia? Pues con un cortocircuito. Si tú entre los dos terminales donde tienes una fuente de tensión coges un cable de un terminal a otro, la estás cortocircuitando y ya estás anulando esa diferencia de tensión. Estás anulando la fuente de tensión. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Si tú te acuerdas que son anular fuentes, acuérdate que anular no es lo mismo para una fuente de tensión que para una fuente de corriente. En este caso tenemos fuente de corriente y se anulan en abierto. Entonces, aquí que tendríamos nuestra fuente de corriente, la dejamos ahí en abierto. Y aquí tendríamos resistencia y terminal A y B. Esto era R2, que era 1 kilo ohmio, y R1, que es 1 kilo ohmio. Entonces, un abierto es nada. Sí, esto lo podemos dejar así. ¿Vale? Entonces, decíamos, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente de Norton una vez que ya anula la fuente independiente? Pues tienes que calcular la resistencia que se te queda entre esos dos terminales de salida. ¿Cuál es la resistencia equivalente que tenemos en este caso? La resistencia equivalente. Sí. Entre los terminales A y B, ¿qué resistencia hay? Ninguna, ¿no? Bueno, sí, la RN, que es la que queremos calcular. La RN, pero no hay ninguna. Es decir, tú piensas que A y B no solo. Es decir, por aquí están conectadas. Es decir, no tiene por qué estar conectados siempre No, sí, así. claro, ¿No? tendría como una resistencia en serie, ¿no? Que las dos. Efectivamente, es una resistencia en serie. Entonces, Rn, que es nuestra resistencia de Norton, es la resistencia en serie R1 más R2. Como las dos valen un kilo ohmio, pues Rn será 2 kilo ohmios. ¿Vale? Y esa es ya nuestra segunda incógnita. Hemos calculado la corriente, la resistencia, lo tenemos todo. Lo siguiente, que tienes que acordarte también de esto, es decir, ya he hecho lo más difícil. Lo siguiente que tienes que hacer es dibujar el circuito nuevo con el equivalente de Norton. ¿Vale? Por tanto, el equivalente de Norton es pues, tu fuente de corriente con tu resistencia en paralelo, tus terminales de salida, esta resistencia de Norton que es de 2 kilo ohmios y esta fuente de corriente de Norton que era 4 miliamperios. ¿Vale? Acuérdate que siempre hay que poner esto porque si no ya no tienes completa tu solución. ¿Vale? Bueno, Bien, entonces, esto es lo que se nos pedía en el apartado A. Ahí ya tienes 2 puntos, en este caso. Ahora te viene el apartado B y te dice calcula la potencia disipada en cada elemento estando A y B en circuito abierto. Es decir, A y B en circuito abierto es como está, ¿no? Vale. Entonces, tenemos nuestro circuito. Uy, vamos a poner así, vale. Bueno, sí, apartado B. Tenemos. ¿Cuál era nuestro circuito? Ahora sí, tenemos que volver al circuito original. Ya no nos sirve el circuito simplificado. sí, ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos pide la potencia en cada elemento. Y nosotros al simplificar no hemos cargado elementos, claro. ¿no? Entonces, claro, nos interesa también la potencia en las componentes que no hemos cargado, como puede ser la fuente de tensión. Vale. Entonces, volvemos al circuito original.
que era una fuente de tensión de 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, una fuente de corriente de 2 miliamperios, otra resistencia de 1 kilo ohmio, terminal A, terminal B, ¿vale? Aunque no ponga nada, porque a veces se me pasa, acuérdate que ahí siempre tenemos nuestra tierra, ¿vale? Bien, pues, para empezar, ¿cómo se calcula la potencia disipada? ¿Te acuerdas de la fórmula? La fórmula, la potencia era igual a... Era V por I. Eso era V por... Esta es la fórmula de la potencia disipada, ¿vale? Y de aquí, pues ya derivan muchas. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos nuestra ley de Ohm y puedes sustituir la V o la I en cualquier momento. Entonces, pues aquí te salen dos. Si sustituyes la V, pues te queda I cuadrado por R. Y si sustituyes la I, se te queda V cuadrado partido R. ¿Vale? Pero es decir, la original es V por I. Potencia igual a V por I. Entonces, vamos a comenzar si quieres de derecha a izquierda. Vamos a empezar por la potencia en esta resistencia R2. Vale. Bueno, sabiendo la fórmula, ¿cuál crees que será la potencia en R2? Vale, la potencia en R2. Tendrá que sustituirnos la... Puede sustituir la corriente por V partido R. Tú puedes hacer lo que quieres. Pero ahora, aquí tienes que tener en cuenta una cosa. Tú tienes que saber, bueno, la resistencia, el valor de la resistencia lo sabes, Sí. ¿vale? Entonces, eh, em, bueno, vale, si sabes la resistencia, pues lo que más te convendría es aplicar el ideón y usar una de estas dos que tiene la resistencia y solo te hace falta otra cosa. Ahora, por eso digo que es que en ACE hay que practicar muchos problemas para desarrollar un poco la intuición y el ver cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a esa resistencia 2? Esa resistencia 2 le pasa algo que no es normal. Que no le pasa a R1, por ejemplo. Sí. ¿Qué crees tú que es? Que no tenemos el voltaje, ¿no? Bueno, el voltaje no lo tenemos. Pero bueno, eso, es decir, que el voltaje sea desconocido no es... ¿Pero qué dice? ¿Que no conocemos el voltaje aquí o que no tenemos esta fuente o No, digo el voltaje ahí en el punto de puesto. este? Vale, bueno. Es decir, el no conocer el voltaje, eso sí es normal. Lo normal es que lo calcules tú, Está abierto, ¿no? que está abierto. Es decir, uno de sus terminales no va a nada. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un elemento que está en abierto? Y que por ahí no pasa corriente. Por ahí no pasa corriente, la corriente es cero. Pero sí. ¿Por qué pasaba eso? Porque la resistencia es infinita en un abierto. ¿Vale? Sí. Entonces, no puede pasar corriente por donde la resistencia es infinita. Entonces la corriente es cero. Bien, entonces si la potencia es V por I y I es cero, ¿la potencia cuánto será? Cero. Cero, efectivamente. Cero, pues, vatio, que es la unidad en la que se mide la potencia. Vale. Entonces, podemos calcular, mira, ahora, una vez que sabemos que por ahí no circula corriente, podemos calcular fácilmente la potencia que circula por R1. Potencia por R1. ¿Por qué? Porque mira, aquí pasa una cosa, ya es que en el circuito vemos que tenemos dos mallas. Bueno, no, realmente no tenemos dos mallas, no tenemos una malla y después tenemos una resistencia que lleva un abierto y nada. Es decir, realmente tenemos una malla, ¿vale?
pero tenemos una fuente de corriente. Entonces, este circuito, si estuviese cerrado, esa fuente de corriente se repartiría, bueno, el valor de esa fuente de corriente se repartiría para las dos mallas. Sin embargo, como está en abierto, hemos dicho que por aquí pasa cero y por aquí pasa cero. Por tanto, toda la corriente va a pasar por aquí, solamente. ¿Qué significa eso? Pues que ¿cuál será la corriente que va a circular por la resistencia R1? Los 2 miliamperios. 2 miliamperios, efectivamente. Entonces, la potencia en R1 pues será V por I, donde I vale 2 miliamperios. Y la tensión, como siempre, aunque pongamos V, ¿vale? Es la diferencia de tensión, aunque pongamos V, siempre la diferencia de tensión entre un punto y otro. Entonces, en este caso será pues entre V1 y V2. Entonces esto será V1 menos V2 por 2 miliamperios. ¿Vale? V1 lo conocemos. Sí, ¿Qué es? 10 voltios. 10 voltios. V2 lo conocemos. V2. No. No lo conocemos. Entonces ponemos V2 por 2 miliamperios. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. No conocemos y queremos conocer una tensión. ¿Qué aplicamos? Tenemos constante de tensión. La ley de Kirchhoff. ¿De qué? De corriente, ¿no? Efectivamente, lo contrario. Queremos calcular una tensión, aplicamos ley de Kirchhoff de corriente. ¿Vale? En este caso, ¿qué tensión queremos calcular? V2. Pues aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo V2, que es este de aquí. Sí. Entonces, en el nodo V2, vamos a acercarnos por aquí. Tenemos, por aquí hemos dicho que no va nada, va cero. Y por aquí va I1 y por aquí bajará I2. ¿Vale? Vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, bien, entonces, aplicando ley de Kirchhoff de corriente o nodo en V2, nos dice que lo que entra es lo que sale, entonces I1 igual a I2. I1, ¿qué es? I1 pues, es lo que si aplicamos ley de Ohm, I1 ¿qué es? V1 menos V2 por 1. Exactamente. Que si sustituimos ya por sus valores lo que conozcamos, ¿no? ¿Qué sería? Sería 10 menos V2 partido un K. Efectivamente. E I2 ¿qué sería? 2 miliamperios. 2 miliamperios. Entonces volvemos a lo de antes. ¿Por qué usamos para calcular tensiones ley de Kirchhoff de corriente? Porque aplicamos ley de Ohm y se nos quedan tensiones. ¿Vale? Sí. La resistencia la solemos conocer y en este caso la corriente también, pues fácil. Entonces, si despejamos de aquí V2, ¿qué sería? Pues pasamos el 1K, miliamperio por kilo ohmio son voltios. Bueno, y los 10 estos también son voltios. Entonces se nos va a quedar en voltios, que es lo que queremos. Entonces sería 10 menos V2 igual a 2, pues V2 será 10 menos 2, que es 8 voltios. ¿Vale? Sí. Por tanto, V2 es 8, pues sería, la potencia en R1 sería 10 menos 8. Voy a poner aquí las unidades porque no haya problema. Siempre ponemos las unidades, ¿vale? 10 voltios menos 8 voltios por 2 miliamperios. Esto es igual a 2 voltios por 2 miliamperios. ¿Eso a qué será igual? 4. Claro, no sería vatios, ¿no? ¿Qué sería? Milivatios. Sería milivatios, efectivamente. Vale, dame un minuto que tengo que ya abrir, ¿vale? Vale.
¿Quieres ver el examen completo resuelto? Lo tienes entero en el curso. Enlace aquí abajo, en la descripción. ¿Cansado de pelearte con los circuitos? Teach Teleco te salva. Tienes el curso completo en la descripción.